Muy bien, esta es la tercera y última parte del tema de membranas y receptores de membranas. El día de ayer estuvimos viendo esta primera parte que nos habla sobre los conceptos de lo que significan los canales iónicos activados por voltaje, que son, que es, mejor dicho, el primero de los 5 tipos de canales que permiten llevar señales químicas para el metabolismo de todas las células. Aquí debemos recordar primero que estos canales iónicos están básicamente representados por las conexiones que existen entre neuronas a nivel del sistema nervioso central y de neuronas para la periferia, por ejemplo, cuando el músculo debe contraerse a través de una señal de una onda de despolarización que llega desde el sistema nervioso central, desde las neuronas motoras. Entonces, adicionalmente hemos visto los conceptos de membrana en reposo. Son membranas que tienen una determinada concentración de electrolitos a uno y otro lado de la membrana, generalmente con una carga positiva bastante elevada de más 50 por fuera y negativa por dentro, variando esto entre 60, 70, menos 60, menos 70 milivoltios. Esta membrana en reposo constituye el mecanismo mediante el que una neurona puede enviar un mensaje a través de una onda de despolarización, porque estamos representando esto mediante lo que significa el potencial de membrana, que es un fenómeno que identifica el futuro de la capacidad de producir trabajo de un determinado sistema, en este caso, una membrana. Una membrana tiene un potencial cuando hay una carga positiva por fuera y una carga negativa por dentro. Esta diferencia de voltaje, entonces, en algún momento, cuando se abran los canales, producirá el potencial, la onda de despolarización. Esta onda de despolarización viajará hasta su diana, su objetivo, para producir entonces trabajo. E inmediatamente tiene que haber un proceso de repolarización de tal manera que permita generar, por ejemplo, en el caso del trabajo muscular, rápidos procesos de contracción y relajación del músculo. Ya hemos indicado a un principio que el ejemplo de este tipo de receptores controlados por voltaje se refiere fundamentalmente a lo que ocurre entre las neuronas en el sistema nervioso central y entre neuronas y tejidos periféricos. La característica de estos canales controlados por voltaje es que son ionótropos. Significa esto que lo que hacen es abrir canales para que fluyan por estos canales cargas eléctricas positivas o negativas. En el caso del sodio, cargas positivas; en el caso del cloro, cargas negativas. Y son rápidos, se desarrollan en milisegundos. De esta manera permiten entonces que los seres puedan tener respuestas rápidas cuando hay necesidad de que éstas ocurran. Y los iones involucrados más importantes son el sodio, el calcio, el potasio, y aquí no figura el cloro. Vamos a ver en un momento ejemplos clínicos de cómo los anestésicos locales, como la xilocaína, la novocaína, pueden bloquear el desarrollo de la onda de despolarización desde los nervios nociceptivos periféricos hacia el cerebro. Esta imagen la hemos visto ya en la clase anterior. Podemos observar acá que tenemos en esta parte el exterior de la membrana, aquí el interior, un canal. En este canal hay un segmento inactivador del canal, que significa esta bolita, y aquí tenemos, cruzando el canal, un segmento bloqueador del canal. En una membrana en reposo tenemos
por dentro un milivoltaje de menos 70 milivoltios como término medio. En unas fracciones de segundo, a través del ingreso, entre comillas, lento de sodio hacia el interior de la célula, cambia el voltaje de menos 70 a menos 40. Esto es variable, que representa en este caso, en esta imagen, el umbral de despolarización. Cuando se llega a este umbral, este voltaje va a interferir, va a influenciar en esta región que aquí se denomina LICS4, sensora de voltaje, es una parte de la proteína, lo que va a hacer que se levante, digamos, como si fuera un cerrojo, abriendo entonces el segmento bloqueador y facilitando entonces el ingreso de una corriente eléctrica de cargas positivas de sodio al interior, lo que va a despolarizar a la membrana y va a permitir la generación de una onda de despolarización y en algún lugar del organismo, ya sea a nivel del sistema nervioso central o en la periferia, producir trabajo. Por ejemplo, músculo. O por ejemplo, el pensamiento. Inmediatamente después, entonces, hay el segmento inactivador cierra el canal y se repite pues el proceso si estamos en un nervio a través de una onda de despolarización. Seguimos con los canales iónicos activados por voltaje, pero esta vez a través de receptores periféricos nociceptivos. Todavía seguimos en la categoría de la activación mediante no señales químicas, sino en este caso señales que constituyen un aumento de la temperatura, es decir, calor, presión, químicos, como los principales mecanismos de transducción de señales. Entonces, para que, viendo acá la imagen que tenemos a la derecha, podamos representar una señal que constituye en un pinchazo, acá en este caso, a nivel de la extremidad de un dedo. Puede haber presión simplemente, o puede ser simplemente tacto, o pueden interferir fenómenos químicos como ácidos, como bases, que van a ser en cualquiera de los casos, o que deben ser en cualquiera de los casos, suficientemente intensas como para activar una onda de despolarización a través de los nervios, pasando por la asta posterior de la médula hasta los centros respectivos en el cerebro, para que esta señal pueda ser identificada como dolor, como calor, como tacto. Entonces, esta es otra forma mediante la cual el sistema nervioso central puede identificar fenómenos que le permitan desarrollarse adecuadamente. Tenemos acá una representación de lo mismo a través de indicar que en este canal de voltaje rápido ingresan cargas de sodio cuando se abre para que esta onda de despolarización ascendente llegue hasta el cerebro. Pero este fenómeno puede bloquearse a través de anestésicos como la lidocaína y la cocaína. La cocaína tiene dos efectos a nivel local, a nivel periférico, va a producir este fenómeno físico de bloqueo de un canal de sodio, impidiendo entonces que el dolor, impidiendo que la sensación pueda desencadenar una onda de despolarización ascendente hacia el cerebro.
La cocaína ya no se utiliza para estos efectos. Sabemos que la cocaína se utiliza más que todo por el segundo efecto, que es el de la estimulación del sistema nervioso central a través de impedir la recaptación de la adrenalina y de la dopamina hacia las vesículas en las terminaciones nerviosas. Sí, la gente que alguna vez ha masticado coca con algún alcaloide como bicarbonato, saben que inmediatamente se produce un adormecimiento a nivel del paladar, a nivel de la boca, producida por este fenómeno de bloqueo físico de los canales. En medicina se utilizan varias sustancias con el objeto de producir anestesia local, como la silocaína, novocaína y otros, en el campo de la odontología o en el campo también de la cirugía. Una segunda categoría son los canales iónicos controlados por ligandos, por señales químicas, por mediadores. Estos canales, estos receptores de ligandos, tienen características un poco similares al anterior tipo de señalización. También son rápidos, son señales rápidas. Y tienen la característica de permitir el flujo de iones, por eso se denominan que son ionótropos. Señales ionótropas. Este fenómeno de señales a través del flujo de iones se desenvuelve a través de varios tipos de canales. Vamos a recordar algunos, como los canales de tipo NMDA, AMPA, kainato, GABA, GABA sub A chiquitita, podemos poner una A acá. Que diferencia de GABA sub B, que son metabótropos, el GABA sub A chiquita significa ionótropo también. Los receptores nicotínicos de la acetilcolina, entre otros tipos de receptores de membrana. Y los ligandos para todos estos compuestos son para NMDA, AMPA y kainato. Son fundamentalmente el ácido glutámico o glutamato, la glicina, otro aminoácido, el aspartato. Principalmente esos tres aminoácidos que son neurotransmisores son los que hacen de señales químicas para que estos receptores puedan transducir una información de una neurona a otra neurona o de una neurona hacia la periferia a través de un nervio. NMDA significa N-metildeaspartato. AMPA ya es una traducción más compleja, no vamos a mencionarla. Kainato también es un nombre que le han dado en representación de una sustancia química que permitió la experimentación de este tipo de receptores. ¿Cuáles son los iones más comunes? Para NMDA, el calcio es el más importante. Para los otros, para AMPA y kainato, están involucrados el sodio, principalmente también el calcio, como los iones más importantes de este otro tipo de señalización.
Hemos indicado inicialmente que es en las neuronas, ejemplo de tejidos. Y los nervios periféricos que mandan señales químicas a la periferia, por ejemplo, a la unión neuromuscular. Y la función es son varias las funciones. En el músculo tenemos la contracción del músculo, fundamentalmente. Veremos ahora algunas imágenes de estos mismos canales iónicos controlados por ligandos. Podemos ver acá una representación en grande de un canal iónico en el cual, en un corte transversal o sagital, mejor dicho, podemos ver varias subunidades proteicas, alfa, beta, delta, otra vuelta alfa, subunidades en las cuales podemos encontrar regiones a las cuales se fija en el ejemplo que tenemos la acetilcolina para permitir la apertura de un canal que va a abrir el ingreso o flujo de sodio para continuar con el impulso eléctrico en la hendidura sináptica. Esto es representado de esta siguiente forma. Existen fármacos que pueden tener la capacidad de bloquear el canal. Hemos dado el ejemplo en el anterior tipo de canales de anestésicos, pero también tenemos fármacos que bloquean físicamente como el propanolol, el salbutamol, que son drogas que se utilizan para bloquear canales adrenérgicos. Vamos a ver más adelante de forma escrita estos ejemplos. Entonces, los bloqueantes o antagonistas lo que van a hacer es bloquear la permeabilidad de canales. Y los moduladores son aquellos que no bloquean físicamente el canal, sino lo que hacen es regular, modular, aumentando o disminuyendo el grado de apertura del canal. Esto vamos a observar en fármacos como la familia de las benzodiazepinas, que son sedantes, tranquilizantes, que no es que abren directamente el canal, sino es que mejoran la acción del ácido gamma-aminobutírico, abriendo de una mejor forma los canales para el ingreso del cloro en este caso. Aquí vamos a ver ese ejemplo. Seguimos en canales iónicos controlados por ligandos. Tenemos acá la representación de un botón terminal de una neurona, la neurona 1, la representación del impulso nervioso, la representación de vesículas que están guardando cloro, iones cloro, como sitios de almacenamiento del GABA, en este caso, perdón, no cloro, sino sitios de almacenamiento del ácido gamma-aminobutírico, que es una señal química. La apertura de estas vesículas para liberar el GABA. Aquí en 3 tenemos el GABA liberado desde la neurona 1. Este mismo GABA fijándose a los receptores de GABA de tipo sub-A, como hemos indicado hace un momento, y produciendo entonces la apertura de canales de cloro. El cloro acá, ingresando hacia la segunda neurona. Comunicación entre neuronas a nivel del sistema nervioso central. Entonces el GABA reacciona con los receptores en la neurona 2, permitiendo que ingrese el cloro y produciendo inhibición de la neurona, produciendo depresión en el sistema nervioso central, que es lo que uno hace cuando se duerme, que es lo que uno hace cuando está somnoliento, que es lo que pasa cuando está somnoliento.
¿Qué pasa cuando se administran cierto tipo de drogas como las de la familia de benzodiazepinas? El diazepam o famoso Valium, por ejemplo. Este compuesto va a ir a unirse en una región de alguna de las cadenas del canal de cloro, del canal GABA, permitiendo un mayor ingreso, modulando el ingreso del cloro, como dice acá, sitio de refuerzo de la benzodiazepina, para que ingrese más cloro y que la membrana se hiperpolarice. Eso deben saber ya muy bien ustedes por lo que han visto en fisiología. Como ingresa más cloro, va a haber una mayor hiperpolarización. Significa entonces que en vez de tener menos 70, por ejemplo, como era en el ejemplo anterior, podremos tener en una hiperpolarización menos 100, por exagerar y decir algo. Lo cual va a significar que para llegar a menos 40, como indicaba hace rato el gráfico, que es el umbral de despolarización, entre menos 70 y menos 40 es más fácil que entre menos 100 y menos 40. Por eso entonces la neurona 2 estará deprimida, inhibida, y por eso entonces la persona se dormirá o por lo menos tendrá sueño, o algún sistema neuronal dejará de activarse de una forma normal como lo hacía antes. Y dice en este último texto, incrementa el efecto de inhibición del GABA, del ácido gamma-aminobutírico, que es la señal en los canales GABA. Y puede llegarse a bloquear, así está señalado, el impulso eléctrico. Otra imagen del mismo fenómeno, tenemos acá el ion cloro negativo ingresando por el canal de cloro de tipo GABA sub A, el ácido gamma-aminobutírico, que es la señal química en un sitio específico de unión, GABA, pero también la utilización de fármacos, como la familia de las benzodiazepinas, el flumazenilo, el zolpidem, o los barbitúricos, que lo que van a hacer es ampliar, en términos así de sencillos, ampliar la apertura de los canales de cloro para que ingrese más cloro y la membrana se hiperpolarice. Entonces, para que quede escrito, vamos a indicar que las benzodiazepinas son fármacos, F de fármacos, sedantes, no hipnóticos, son sedantes, tranquilizantes. Hay otros son los compuestos que son hipnóticos. En este caso son sedantes tranquilizantes. Por ejemplo, el diazepam, que es el famoso Valium. El clonazepam se utiliza en la epilepsia. Clorazepam, etc. Ya en farmacología verán que son varios, que son cerca de una decena de estas benzodiazepinas que se utilizan mucho como sedantes y tranquilizantes en personas que están hipernerviosas, que están con demasiada ansiedad, que no pueden dormir. Lo que hacen sí es facilitar el sueño. Pero estos fármacos, junto con el zolpidem, está mencionado en el gráfico, zolpidem allá abajo van a ver ustedes, son utilizados de mala forma por gente que quiere hacer dormir a alguien para robarle. Estas son las famosas pildoritas que se utilizan juntamente con el consumo de alcohol. El consumo de alcohol más alguno de estos sedantes, tranquilizantes,
Produce sueño, sí, ahí sí se duermen, porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y estos también deprimen el sistema nervioso central. Entonces se potencia, no es la suma simple del alcohol más diazepam, se potencian, hay una multiplicación de los efectos, lo que hace entonces que la persona rápidamente, con poco alcohol más una de estas pastillas, se duerme y pueda ser asaltado por alguna persona. No siempre mujeres a varones, sino también al revés. Tenemos los barbitúricos. Los barbitúricos como el fenobarbital, en este caso que es un hipnótico. Sí, este hace sí dormir, pero también es un antiepiléptico bastante utilizado. Y tiene un uso adicional en el caso de la ictericia, de pacientes que tienen una ictericia muy elevada, pero veremos eso en su momento. Entonces, hemos visto acá qué significan benzodiazepinas, como está aquí en el cuadro, que es el flumazenilo. El flumazenilo tiene otro efecto, estoy olvidando. El flumazenilo es un antídoto que puede unirse, vamos a ir a la imagen grande. Aquí tenemos flumazenilo. Puede unirse también en los lugares donde se unen las benzodiazepinas y el zolpidem, impidiendo que las benzodiazepinas y el zolpidem tengan una unión en ese sitio y por lo tanto evitando el efecto. Se utilizan como antídotos en intoxicaciones por estos fármacos. Entramos a una tercera categoría, los receptores acoplados a proteína G, RAPG, receptores acoplados a proteína G. Estos tienen características diferentes a los que están activados por voltaje, a los activados por iones. Las características básicas son que son metabótropos. Es decir, a diferencia de los ionótropos, que abren un canal donde entra de una forma muy rápida un flujo eléctrico, digamos, de iones, acá estos canales inician una cascada metabólica de varios pasos metabólicos hasta la obtención de un efecto determinado. Estos metabótropos son lentos. Una velocidad que puede determinarse como en segundos a minutos hasta conseguir el efecto deseado. El mecanismo mediante el cual desarrollan estos procesos metabótropos es a través de una cascada de reacciones mediada por la activación de un receptor acoplado a proteína G y una cascada subsiguiente intracelular. Entonces, hay varios pasos en los cuales se desarrolla este proceso de activación. Uno de los aspectos importantes de esta cascada es el de la amplificación de la señal. Entonces, permite amplificar la señal. Un solo ligando, una sola señal. Un cuadrito acá. Una sola señal es capaz de, al final del proceso, producir una gran cantidad de producto a través de procesos enzimáticos. Recuerden ustedes que una enzima puede catalizar una multitud de reacciones químicas.
Entonces, un solo ligando en el receptor acoplado a proteína G en la membrana. Más adelante, como activa una enzima, esta enzima, una sola enzima, digamos, para exagerar el ejemplo, será capaz de catalizar una gran cantidad de reacciones con una gran cantidad de productos. Esto significa amplificar la señal. El ejemplo que siempre doy es recordar que cuando se libera una cantidad X de acetilcolina en la hendidura sináptica, en la placa neuromuscular, inmediatamente esta acetilcolina tiene que ser eliminada para permitir procesos de repolarización y que nuevamente se pueda, mejor dicho, contraer el músculo. Y para lograr esto, entonces, la enzima que degrada la acetilcolinesterasa, es capaz de degradar la acetilcolina en una proporción de una molécula a 10.000 moléculas de acetilcolina en un segundo. O sea, una acetilcolinesterasa a 10.000 moléculas de acetilcolina. Esto nos puede hacer entender mejor qué significa amplificar una señal. Aquí está este muñequito y los niñitos, estos muñequitos, para entender que aquí hay un fenómeno de multiplicidad de receptores acoplados a proteína G versus una cantidad menor de ligandos. No son demasiados los ligandos conocidos, veremos en un momento cuáles son los más comunes, pero un determinado ligando, por ejemplo, una sustancia, por ejemplo, la adrenalina, es capaz de tener diversos efectos dependiendo cuál es el receptor acoplado a proteína G que es activado. Hay receptores de tipo alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, de tipo receptores adrenérgicos que responden a la adrenalina, que es una única sustancia. Y dependiendo dónde se encuentre alfa 1 o, por ejemplo, beta 2 o beta 3, tendrá un efecto diferente en un tejido diferente. Y los muñequitos acá representan eso. Los que han visto la película, que creo que todos, recordarán que los monstruitos son muchos, pero no son demasiados. En cambio, las puertas que tocan estos monstruitos son por miles y miles y miles y miles. Entonces, los monstruitos son nuestras señales químicas, nuestros ligandos, y las puertas que tocan para producir un susto son en gran cantidad. De la misma forma, entonces, los receptores acoplados a proteína G son muchos y los ligandos no son tantos, pero tienen esa capacidad de producir efectos diferentes dependiendo del tejido en los cuales estén actuando. Existe aproximadamente hasta ahora más de 1.000 receptores a proteína acoplados a proteína G investigados, detectados. Y lo interesante es que hasta ahora de los que han sido investigados, aproximadamente 400 responden a receptores olfativos. A diferencia de los receptores del gusto, donde tenemos salado, umami, ácido, ¿qué más? Dulce. Los receptores olfativos son muchos más y nos permiten entonces una gran capacidad del ser humano para detectar diversos olores en el medio ambiente. Esto es una herencia de la importancia que significó esta capacidad, esta habilidad del ser humano en épocas en las cuales era de vida o de muerte poder identificar un determinado olor. En las épocas en las que la humanidad no está como ahora, hace cientos de miles de años, esto era una característica básica para poder garantizar la sobrevivencia del ser humano, de los seres, de los homínidos de hace mucho tiempo. Esta capacidad la hemos ido perdiendo
hasta el punto de tener solo unos 400 receptores ligados al olfato. Lo que sí cabe recalcar, y esta es una hipótesis mía, no lo he leído, es que al parecer los varones tenemos una menor capacidad que las mujeres. Las mujeres son capaces de detectar muy fácilmente un perfume y ligarlo a un evento o el olor de un jabón, especialmente el jabón chiquito. Algunos van a entender lo que digo. Entonces, esta es una de las características. Hay ya tantos receptores identificados, que además recordarles de que un determinado receptor tiene un efecto diferente dependiendo de cuál es el tejido donde se encuentre. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de receptores. Vamos a poner la R como representación de receptor. Los receptores nicotínicos de acetilcolina. Los receptores muscarínicos de acetilcolina. Los receptores GABA sub A. Los receptores alfa 1, receptor alfa 2, receptores beta 1, receptores beta 2, receptores beta 3, receptores de la 5-hidroxitriptamina, y ya no voy a poner R, de interleucinas, de prostaglandinas, de tromboxanos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Estoy poniendo los ejemplos de las sustancias que vamos a conocer a lo largo del año, de feromonas, etc. Entonces vean ustedes que esto y un poco más será lo que conozcan ustedes a lo largo del año en bioquímica y en fisiología. Los que tienen una mayor incidencia en el conocimiento de problemas de salud de enfermedad y en su tratamiento a través de fármacos, porque habrán fármacos para incidir en este tipo de receptores. Por ejemplo, en los receptores muscarínicos de acetilcolina, la estimulación parasimpática por medio de estos receptores puede producir un cólico gastrointestinal, un dolor cólico en el estómago por los intestinos que se contraen, y habrán fármacos pues anticolinérgicos que van a ir a calmar esas contracciones dolorosas. Por ejemplo, entonces, el de la importancia de ir señalando este tipo de receptores. Los receptores acoplados a proteína G generalmente están constituidos por 7 subunidades o 7 dominios, también se llama así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadenas, partes de las cadenas, unidades o dominios, de una sola cadena por si acaso. Es una sola cadena proteica, pero que atraviesan esas subunidades, en este caso 7 veces el grosor de la membrana plasmática de una determinada célula. Con un extremo amino. No olviden que las proteínas están constituidas por aminoácidos. Entonces, del último aminoácido, su extremo N es el que va a ser el dominio de unión hacia el receptor. Aquí va a venir, perdón, hacia el ligando. El ligando entonces va a unirse a este grupo amino terminal. Y en el interior vamos a tener regiones que están conformadas por las cadenas proteicas, el dominio de acoplamiento de las proteínas G al receptor.
Entonces, esta región de acá, con su grupo carboxilo terminal, es la que está relacionada a la proteína G. Estamos viendo entonces ya que la unión de un ligando a la parte receptora externa va a permitir que se transduzca una señal que va a activar de alguna forma a la proteína G que está relacionada a este dominio. La naturaleza de la proteína G es que está constituida por 3 subunidades proteicas. Subunidades alfa, beta y gamma. 3 subunidades. Esta sustancia entonces va a tener una actividad representada en el cuadro de la derecha. Tenemos acá el sistema de receptores acoplados a proteína G. Aquí tenemos, por ejemplo, una hormona. Por ejemplo, el glucagón, que vamos a ver más adelante. O la adrenalina, si ustedes quieren. Esta hormona, aquí se ve muy delicadamente las subunidades que atraviesan la membrana, se unirá a la parte receptora externa, lo que va a transducir la señal para que haya una separación de estas 3 subunidades alfa, beta, gamma, a través de un fenómeno que va a liberar GDP para que se una GTP a la subunidad alfa. De esa manera, entonces, la proteína G dividida se ha activado en 2 porciones, una porción alfa y una porción beta gamma. Ambas van a tener entonces a partir de este momento actividad para iniciar la cascada metabólica de la que hemos hablado hace un momento. Seguimos con lo mismo. La función de este fenómeno ha de ser la activación de una enzima. Y todo. Eso es lo que hace entonces una proteína G activa. Activar a una enzima. Y la enzima, a su vez, vamos a poner rayitas acá, activará a un segundo mensajero. Y puntos suspensivos, etcétera. Vamos a ver con detalle entonces qué significa el etcétera. Pero entonces ya vemos acá de una forma un poco más clara que un solo ligando activará a la proteína G y esta proteína G activará a una enzima. Y la enzima será capaz de producir una montonera de productos. Estamos activando la señal. Una sola señal, un montón de reacciones químicas. Entonces, la activación de la proteína G inicia la cascada y la activación de la señal. ¿Cuáles son las principales dianas de la proteína G? Son la adenilato ciclasa, la fosfolipasa C y la guanilato ciclasa. Son 3 enzimas. La proteína G está activando a la enzima adenilato ciclasa, a fosfolipasa C y a la guanilato ciclasa. Entonces,
Son 3 enzimas que van a producir una gran cantidad de sustancias, como en el caso de la venilato ciclasa, a un segundo mensajero que es el AMP cíclico. La fosfolipasa C, el diacilglicerol y el inositol trifosfato, que vamos a escribir en un momento, y la guanilato ciclasa, el GMP cíclico. Como es bueno, vamos a poner acá, entre paréntesis, produce al AMP cíclico. La fosfolipasa C producirá al IP3, inositol trifosfato, y al DAG. O diacilglicerol. Entonces, son estas, junto con la guanilato ciclasa, que va a producir al GMP cíclico. Son importantísimos segundos mensajeros, son los más importantes, los más relacionados a la clínica, a la farmacología principalmente. Son cosas que ya deben ustedes saber desde ahora, porque estamos haciendo bioquímica, y la bioquímica sin relación con estos fenómenos clínicos no tiene mayor trascendencia. Son 3 enzimas las que se activan mediante estos procesos de los receptores acoplados a proteína G. Estas 3 enzimas, la venilato ciclasa produce al importantísimo segundo mensajero AMP cíclico, la fosfolipasa C a los importantísimos segundos mensajeros inositol trifosfato, diacilglicerol, y la guanilato ciclasa al GMP cíclico. Seguimos con receptores acoplados a proteína G. Vamos a ver una otra imagen para dejar claro todo esto que estamos mencionando. Arriba a la izquierda tenemos un receptor y tenemos a su izquierda una diana cualquiera, inactiva, y a la derecha otra diana inactiva. Y aquí abajo la representación de la proteína G con sus unidades alfa, beta y gamma. Unida al GDP, por lo tanto inactiva. Esta proteína G es móvil en el interior de la membrana interna de las células. En un segundo momento, cuando un receptor, a la derecha arriba, cuando un receptor ha ocupado cuando un ligando, perdón, ha ocupado un receptor, entonces hay un fenómeno mediante el cual el GDP se libera y se fija un guanosin trifosfato. Se fija un guanosin trifosfato que hace que se separen la subunidad alfa de la beta gamma. Abajo a la derecha, las subunidades beta gamma activan a una diana 2 para producir un efecto, y la subunidad alfa activa una diana 1, que puede ser al revés, diana 2 esta y diana 1, es una representación, y produce un efecto, el inicio de la cascada metabólica. Luego de que ha terminado la función, entonces esto debe inactivarse a través de que se libera el GTP a través de la liberación o hidrólisis de un grupo fosfórico para tener GDP. Lo que hace entonces que la subunidad alfa se una a la beta gamma y las dianas pasen a la fase inactiva, arriba a la izquierda de nuevo, y tenemos a la proteína G inactiva. Acá sí vamos a ver lo que es importante. Vamos a subir esta imagen hasta aquí arriba
que es lo que nos interesa simplemente. Estoy mostrando lo que nos interesa. Ok. Bueno, tenemos acá a la izquierda la representación de una membrana. Aquí la membrana. Aquí el receptor acoplado a proteína G. Aquí un ligando, que podría ser el glucagón, por ejemplo. Ya estoy escribiendo glucagón. Glucagón. Va a fijarse al receptor y va a activar a la proteína G. Esta proteína G activa va a su vez, iniciando la cascada, a activar a una enzima de las tres que hemos mencionado. Esta es la adenilato ciclasa, AC. La adenilato ciclasa entonces va a convertir el ATP en el segundo mensajero AMP cíclico. Este AMP cíclico, en el inicio de la cascada, ya estamos en la cascada, muchachos, va a activar a una proteincinasa. Aquí arribita está escrito proteincinasa. Vamos a bajar un poco esto. Peor. Ya, ok. Entonces aquí arriba tenemos escrito proteincinasa inactiva. ¿Por qué está inactiva? Porque no está fosforilada. Y cinasa significa capacidad de fosforilación. Vamos a ver qué pasa. El AMP cíclico activa la proteincinasa a su forma de proteincinasa activa. A su vez, esta proteincinasa va a fosforilar a una enzima llamada glucógeno sintetasa, que está activa, pero una vez que se fosforila, esta glucógeno sintetasa se inactiva. Entonces, significa que no vamos a sintetizar glucógeno, que la glucosa no va a ingresar al hígado para formar glucógeno. Pero simultáneamente, la misma proteincinasa va a fosforilar a una fosforilasa y la va a activar. El ATP va a permitir la fosforilación. De ATP se convierte en ADP. Esta fosforilasa cinasa activa, a su vez, nuevamente va a fosforilar a una fosforilasa B, llamada así, B. Para activarla, se convierte en fosforilasa A, fosforilada activa. Por último, esta última fosforilasa A activa va a producir hidrólisis del glucógeno, haciendo que una glucosa se fosforile gracias al ATP y se convierta en glucosa 1-fosfato, y esa glucosa 1-fosfato se libere a la circulación sanguínea. Eso es lo que va a ocurrir con todos nosotros si es que después del desayuno, luego de 3 horas, no consumimos alimento. De esa manera, entonces, el organismo está todo el tiempo dotada de la glucosa suficiente a nivel de la circulación sanguínea. Vamos a repetir rápidamente para los que no han llegado a captar todo. Mirando hacia la izquierda tenemos entonces el receptor de membrana acoplado a proteína G, el agonista, el glucagón uniéndose, la proteína G activa, que activa a la enzima adenilato ciclasa, que convierte el ATP en AMP cíclico, el que va a su vez activar a una proteincinasa convirtiéndola en activa, la que a su vez va a fosforilar, por un lado, a la glucógeno sintetasa
y por otro lado a la fosforilasa, a una fosforilasa. La fosforilación de la glucógeno sintetasa inactiva. No va a guardarse, no va a convertirse más la glucosa en glucógeno. En cambio, la fosforilación de la fosforilasa la activa, permitiendo que esta a su vez active a la fosforilasa, a una otra fosforilasa, convirtiéndola en AA, que es activa, que por último va a fosforilar a una glucosa, convirtiéndola en glucosa 1-fosfato, para que luego esta salga a la circulación sanguínea y tengamos nuestro nivel de glicemia entre 90 y 110 miligramos por decilitro a lo largo de toda nuestra vida. Con el objeto de que quede escrito, vamos a indicar acá que la glucógeno sintetasa fosforilada es inactiva y que la fosforilasa es activa. Y permite la glucogenólisis. Y permite la glucogenólisis, que es la lisis del glucógeno para liberar glucosa a la circulación sanguínea. Y el objetivo es mantener la glicemia normal entre comidas. Veremos ahora lo mismo, pero ya de una forma más completa. Estarán entendiendo de que esto es lo que entra dentro del examen también. Esto está también en el libro. Vemos acá un receptor acoplado a proteína G en la membrana de un hepatocito. El glucagón, fijándose en el receptor acoplado a proteína G, la proteína G activada va a activar a la adenilato ciclasa. Aquí están las abreviaciones. AC, enzima adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa va a convertir al ATP en el AMP cíclico, importante segundo mensajero. El AMP cíclico va a activar a una proteincinasa. PK, proteincinasa, enzima que fosforila. Cinasa, fosforila, cinasa. La proteincinasa va a activar a las fosforilasas. Hemos visto dos grupos de fosforilasas y finalmente las fosforilasas van a actuar sobre el glucógeno, liberando una glucosa y adhiriéndole un grupo fosfórico donado por el ATP, para que al final esa glucosa 1-fosfato pueda liberarse como glucosa libre hacia la sangre y mantener nuestra glicemia normal. Entonces el glucagón es el responsable, es una hormona para los que han olvidado, es una hormona producida por las células alfa del páncreas. Permite mantener la glicemia normal entre comidas. De glucógeno, a partir de la glucosis, a partir de la glucogenólisis hepática. Entonces, con el glucógeno hepático, el proceso es un tanto diferente con el glucógeno muscular. Este proceso es el que vamos a ver ahora. Seguimos con receptores acoplados a proteína G. Tenemos en el músculo
receptores de tipo alfa 1, receptores adrenérgicos de tipo alfa 1. Aquí tenemos el receptor alfa 1 representado. Y aquí tenemos a la adrenalina, que se fija al receptor de tipo adrenérgico de tipo alfa 1, que también acá va a activar a una proteína G. Esta proteína G va a activar a otra enzima, a la enzima fosfolipasa C. Aquí está la representación, fosfolipasa C, que va a partir de un fosfolípido de membrana, en la membrana del músculo, fosfatidilinositol, producir dos segundos mensajeros, el importante IP3 y el importante DAG, inositol trifosfato, aquí está, y DAG diacilglicerol, son estos dos segundos mensajeros. Por su lado, el IP3 va a producir la apertura de canales de calcio para la contracción muscular. Y por angas y por mangas, el DAG va a cumplir su función de proporcionarle energía a la contracción muscular mediante la activación de una otra proteíncinasa de tipo C, que a su vez va a activar a las fosforilasas y que va a producir en el glucógeno muscular la glucogenólisis muscular para producir glucosa para la contracción muscular. Entonces, la adrenalina, al menos desde esta perspectiva, tiene o va a cumplir o va a liberarse, mejor dicho. Se libera en el estrés agudo. Cuando uno sufre una intensa emoción, cuando a alguien le pescan haciendo algo grave, cuando uno está a punto de ser agredido, cuando alguien va a agredir a otra persona, estrés agudo. En el ejercicio intenso. Y en la hipoglicemia severa. Entonces, en estas tres circunstancias tenemos una producción, una liberación de adrenalina. Y la adrenalina a nivel muscular va a cumplir este proceso de preparar al organismo para ese estrés agudo. Es una pelea. Por eso se dice que la adrenalina es la hormona de la lucha o de la huida. O el ejercicio intenso, o en el caso de hipoglicemia severa. Estos tres fenómenos, especialmente este de la hipoglicemia severa, son de gran importancia en clínica, en bioquímica y en clínica. Finalmente, tenemos el cuarto y el quinto tipo de receptores de membrana, los ligados a sinasas y los ligados a receptores nucleares. Aquí tenemos los receptores ligados a sinasas. Primero, recordar otra vuelta que sinasa significa fosforilar, añadir un grupo fosfórico a alguna otra sustancia para obtener que ésta se inhiba o se active. En este caso vamos a tener como ejemplo a la insulina, liberada por las células beta del páncreas, la insulina en el receptor, por ejemplo, de un adipocito o del músculo. En el receptor de un adipocito va a activar una cascada que acaba en la activación del gen, vamos a poner, de proteína
GLUT. Hay varios GLUT. Entonces, a través de la cascada iniciada por la insulina a nivel de la membrana del hepatocito, del músculo, por ejemplo, la cascada, luego de la fosforilación interna que ocurre, aquí ya no hay proteína G, va a activar un gen en el núcleo, un gen responsable de la síntesis de la proteína GLUT, de una proteína GLUT. Y la proteína GLUT lo que va a hacer es facilitar, meter, en términos así vulgares, glucosa al interior del adipocito o del músculo para que éste pueda ser utilizado o guardado. Y los receptores nucleares para sustancias lipofílicas, que no necesitan un receptor de membrana, porque pueden atravesarla directamente y producir su efecto a nivel del núcleo. Por ejemplo, las hormonas esteroideas, como la testosterona, estrógenos, progesterona, cortisol, aldosterona, que son las hormonas que vamos a ir viendo a lo largo del año y de sus vidas. Entonces, estas son derivadas del colesterol, por eso son hormonas esteroideas y dan origen a estas 5 que estamos mencionando acá, como son, como el colesterol, son lipofílicas, no son hidrofílicas, atraviesan la membrana y actúan directamente a nivel del núcleo. Acá tenemos la representación a la izquierda de los receptores ligados a sinasas. No me aparecen los lápices. Bueno. A la izquierda tenemos entonces el receptor unido a la insulina, una cascada de fosforilación de proteínas, la transcripción génica, la síntesis de las proteínas, en este caso el GLUT, y los efectos celulares. Son fenómenos que duran horas. Esa es la característica de las hormonas y de los receptores de citocinas ligados a sinasas. Y a la derecha, finalmente, la última categoría, los receptores nucleares, en los cuales directamente la señal química, una hormona, por ejemplo, se une en el interior del núcleo a un receptor que activa una transcripción génica con la síntesis de una proteína que tiene los respectivos efectos celulares. Y esto también demora horas. Por ejemplo, los receptores estrogénicos o los de la hormona tiroidea, que va a ir a fabricar la hormona tiroglobulina como efecto final. En la última imagen tenemos una representación resumida de los, aquí arriba, me encuentro cómo meter mi pluma aquí. Bueno. Animados. Ahora sí. El resumen, los canales iónicos controlados por ligandos, ionótropos, los receptores acoplados a proteína G, los receptores ligados a sinasas y los receptores nucleares. En el primer caso tenemos en los canales iónicos iones que entran, hiperpolarizan o despolarizan una membrana, hiperpolarización a cargo del cloro y la despolarización a cargo del sodio, y los efectos celulares. La escala en tiempo, milisegundos. Por ejemplo, el receptor nicotínico de acetilcolina. Los acoplados a proteína G,
Tenemos el receptor, acá. El ligando, que puede ser en nuestro ejemplo el glucagón. Y la activación de las unidades de proteína G. Por un lado, la proteína G puede directamente abrir canales iónicos o activar una cascada a través de segundos mensajeros, de procesos de fosforilación, de liberación del calcio y otros, con efectos celulares que demoran segundos generalmente. Ejemplo, acá el ejemplo está en el receptor muscarínico de acetilcolina, sistema parasimpático. Los receptores ligados a sinasas tenemos en nuestro ejemplo la insulina en el músculo, por ejemplo, que activa mediante la fosforilación, sinasa, fosforila, una transcripción génica, síntesis de la proteína GLUT y los efectos que son el ingreso de la glucosa a las células. Esto demora más, puede demorar horas. Y los receptores nucleares, aunque en el caso de la insulina es rápido, donde el mensajero atraviesa directamente la membrana, hay una transcripción génica y se sintetiza una proteína, por ejemplo, en el caso de la tirosina, la hormona tiroidea, la síntesis de la proteína tiroglobulina. Y fin.